Una multitud desarrapada sigue de cerca a Artigas. Es gente que no entiende bien de jerarquías aún. ¿Qué es un jefe para ellos? Hacendados, esclavos, militares, curas, indios a medio civilizar y amigos de infancia. Nada más que un hombre más guapo, más hábil, más jinete, más ducho en las faenas de la yerra y el corambre, más discreto y enamorador. Y a ese hombre no se le teme, se le admira. José Gervasio Artigas, héroe nacional, padre de la patria uruguaya, protector de los pueblos libres, maldito crack. Nacerá un 19 de julio de 1764, Montevideo, donde le esperaba una familia acaudalada, con guita, lo que le permitía tener una buena educación para la época, en un colegio franciscano. Estos señores que promulgaban el amor a los pobres, ser más humildes, como reglas base. A los 12 pirulitos se va a laburar a la estancia, con el viejo, con los caballitos, ejerciendo actividades rurales que serían su escuela de vida. Aquí es donde conectaría por primera vez con la clase popular de la época, los gauchos. Se iría mimetizando de a poco. A los 18 se independiza de los viejos y arranca a contrabandear. Importante. En este periodo España denominaba como contrabando para sus colonias cualquier comercio que no fuese con la corona. Es decir, vos eras parte de una colonia X e intentabas hacerte el vivo salteándote España, ¡pam! Y como España no producía la mayoría de los productos, sino que los adquiría desde afuera y los arancelaba, los productos se encarecían, por lo que se habla del contrabando en estos tiempos como una ley de época para sobrevivir. Fue un contrabandista muy bueno, la verdad, la rompió toda, y empezó a liderar su propio grupete de chorros, de gauchos. No, chorros no. Aquella conexión prematura se había materializado. Con el tiempo viene en José Gervasio un hombre digno de ser seguido. Ya hecho un adulto, gracias a su reputación, le llega una oferta: unirse al cuerpo de los blandengues. ¿Qué pendorchas son los blandengues? Te digo, un cuerpo del ejército español creado para combatir el contrabando, que ya no era solo propio de los gauchos, sino también ahora existía ahí unos temas en la frontera de Brasil. Está prohibido, no me importa el contexto, no me importa nada. Cambio del indulto, es decir, del... ¿qué? Miremos para otro lado. Es un panqueque, no sé, en este periodo estaba habiendo cambios en el sistema. Anteriormente el ganado contrabandeado pertenecía al Estado, pero en los hechos estaban todos los caballos para acá, para allá, pum, un bardo. No le pertenecían a nadie, y en ese entonces pasa a pertenecer más al sector privado, en este caso, los estancieros. Detalle no menor, este estado era español. Por otro lado, buena parte del ganado que contrabandeaba Artigas no era robado, sino que los propios estancieros y hacendados locales le decían: llévatelo en estas tierras, no. Imposible, brother. Por lo que ser contrabandista ya no era tan rentable. José va a estar muy tranqui, más de 10 años con los blandengues. Como militar también conseguiría buenos resultados, y ahora hacía contactos con las esferas más altas de Montevideo. Esta estabilidad, al menos para él, se va a romper en 1806, donde habría lugar las invasiones hacia Buenos Aires por parte de los ingleses, que tomarían la ciudad sin mayor resistencia. Estaban en pelotas. Artigas se entera de esto y quiere ir. Finalmente le dan el permiso y llega para el final de la Reconquista, la cual es lograda por el pueblo criollo, por y para ellos, ya que sus colonizadores no fueron capaces de dar la batalla, dando así a este pueblo su primer indicio de soberanía. El corazón de Artigas no sería ajeno a estos sentimientos y también se llenaría de la esperanza de liberar a su pueblo, y así empezaría a alejarse de los blandengues y de cualquier cosa vinculada a los españoles. Pasados unos años, ya consumada la gran Revolución de Mayo, le llegaría una carta de un secretario de la primera junta, un tal Mariano Moreno, que le decía algo así como: venite papá, vamos a charlar sobre Montevideo, vos y con Rondó, vamos para adelante. Y así. Por supuesto, Artigas a las chapas fue para allá, pero cuando llegó para Buenos Aires, Moreno murió. Hijos de su madre. Por lo tanto, las condiciones habían cambiado. Ahora le ofrecían para la campaña para liberar Montevideo 200 pesos y 50 soldados. Pésimo. Artigas claramente se decepciona, pero se va sin chistar.
No pierde el tiempo y empieza a mandar cartas. Escribo a todos los contactos que había hecho, de cuando supo ser contrabandista y cuando combatió el mismo. Es ahora, es el momento de reunir a quien quiera luchar. En Montevideo estaban todos muy enojados. Había vuelto el virrey Elío, que luego del fracaso español en las invasiones inglesas se había ido momentáneamente. Ya en su trono, toma una serie de medidas que al populacho no le gustaron. ¡La tenés adentro! Lo que va a desencadenar en el grito de Asensio. La primera muestra de un hasta acá de los orientales. Un grupo de campesinos van a tomar en apenas unos días un par de pueblitos, combatiendo contra un ejército de los realistas, sin aún la presencia de nuestro querido José. Cuando llega José, chao. Ya llegado, Artigas se pone al servicio del comandante Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Mira, quien quiso nombrar a nuestro José como segundo jefe. Pero la primera junta no lo avaló, terminando con el carguito el señor José Rondó. Sin embargo, para los orientales, José, number one total. Una serie de victorias y en específico la batalla de las piedras deja a los realistas hechos percha. En la carta que Mariano Moreno le había mandado decía que según sus cálculos en 6 meses podían liberar Montevideo. A los 3 meses estaban a las puertas del ataque final. ¿Qué pasó? Salió mal. Artigas va a tener una diferencia estratégica con Rondó. Artigas quería ir rápido, mientras que Rondó, tranqui, relax, quería dejarlo sin recursos, manteniendo el asedio. Y así se hizo. Flasheó mal, nunca pasó eso, no se quedaron sin recursos. ¿Qué haces, Rondó? Quedó como un boludo. No solo eso, sino que el virrey activó ahí su poder especial, carta trampa, y llamó a los de Brasil, dándoles permiso a invadir Montevideo, con el fin de sacar a todos estos muchachos. 5.000 eran los brasileros. Rondó recibe orden de abandonar, por supuesto. Buenos Aires tenía otros problemas, y así los orientales quedan culo para arriba. Incapaces de hacerles frente por sí solos, estas fuerzas también se retiran. Pero no solo del combate, sino que con Artigas ahora como jefe de los orientales declarado, se dará el éxodo oriental, donde al menos 6.000 hombres, mujeres, ancianos y niños lo seguirían en su rechazo a vivir como una colonia española, donde recorrerían más de 500 kilómetros en 6 meses. Una barbaridad. Esta es una gran derrota para Artigas. No solo eso, sino también se siente traicionado por los de Buenos Aires. Lo cagaron un toque. A pesar de esto, aprovecharía para ir juntando fuerza y esperar una mejor oportunidad. ¡Aquí no Roma! Estoy hablando medio para el orto. Pasó un tiempo, Buenos Aires rompe el armisticio con España y mandan a dirigir a los orientales, para el segundo sitio a Montevideo, al señor Manuel de Zarratea. Ojito con este. Artigas conocía a este muchacho. Sabía que había sido fundamental para que Buenos Aires se retirase del primer asedio a Montevideo. Y ahora además venía a hacerse el que mandaba a sus hombres. Estamos todos locos. Playate. Así estos dos señores se fueron juntando bronca mal. Zarratea empezaría a sobornar a algunos de los oficiales de Artigas, ya que no le daban bolas porque Artigas, acordate, number one. Después José escribió una carta full puteándolo, exigiendo su despido para participar del nuevo asedio. Y por último, el enviado de Buenos Aires le paga a un primo de Artigas para que lo mate. No, estás re loco. Rondó no, Zarratea, perdón. Por supuesto, va a salir a la luz y va a quedar como salchichón. En palabras de Rondó, esta vez sí Rondó, Artigas hizo uso de sus infinitos recursos para voltear a Zarratea. Fracasado, te vas baneado. Así finalmente es removido de su cargo, pero afirmando que no sería la última vez que lo veríamos. Que te arreglen bien el ano. Ahora sí, con Manuelcito afuera, volvemos a Montevideo. Una vez más, dirigiendo estaba el estratega Rondó, el más despacio de todos. Levanta cejas Artigas con dejos de decepción, menea la cabezota y bueno, ahí se sigue.
En otro frente también se venía la asamblea del año 13, donde Artigas mandaría sus grandes instrucciones, famosísimas, a sus diputados. Algunas como independencia absoluta de España, nada de máscara de Fernando, que se gobierne como una república, nada de monarquías, y libertad civil y religiosa, novedoso. Y al último, casi riéndose para hinchar un poquito las pelotas ahí, tiqui tiqui, mover la capital de Buenos Aires. La respuesta de Buenos Aires fue: sí, dale, Gervasio. Rechazado. Totalmente. El encargado de elegir los nuevos diputados sería el señor Rondó, limitándose a elegir al primer boludo que piense lo contrario. Artigas decide no fumársela y se las toma. Sentía que lo habían vuelto a cagar. Y aparentemente se va a ir del lugar sin decir nada a nadie. El tipo se las tomó. No mandó mensaje, nada. Bueno, cuando sus tropas se enteran, por supuesto lo van a buscar. José ahora tenía que hablar con aquellos que lo habían ido a buscar, a quien ven como un intachable, y así decide esperarlos, como en las grandes películas, dado vuelta, silencio, cubierto de misticismo. Gira lentamente y saca un pergamino, con las noticias del nuevo director supremo de Buenos Aires, el señor Gervasio Posadas. En el pergamino se le declara a José traidor a la patria, poniendo una recompensa por su cabeza. No solo a él, sino a quien le acompañase sufriría el mismo destino. En cambio, quien recapacitase se le perdonaría. Hallados en el más profundo silencio, un hombre ruge por el general Artigas, así liberando las demás voces que estaban atrapadas. Ahora José, con el pecho lleno de orgullo, sigue para adelante. En el virreinato del Río de la Plata empezaba no al fin como si fuese algo bueno, ¿no?, la guerra entre unitarios y federales. De estos Artigas, máximo referente. Y la verdad, estaba jodido, che. Pero se la bancaron los muchachos y fueron ganando cancha hasta llegar al enfrentamiento con Dorrego en Guayabo, que termina de mover la balanza para el otro lado, para los orientales. Buenos Aires, que luego de haberse retirado Artigas del sitio a Montevideo, la habían logrado conquistar, la habían anexado, pero tenían unos quilombos bárbaros, insurrecciones, traiciones, y así en el cúmulo de derrotas y en acto de replegarse se da la orden de abandonar Montevideo. Tras años de lucha, Artigas al fin había logrado su máximo objetivo: liberar a su pueblo. Montevideo está hecho mierda después de tanta guerra, y en estos tiempos de crisis es cuando Artigas toma las riendas y saca el reglamento provisional. ¿El eslogan cuál es? Fomentar la campaña con brazos útiles. Es bueno. Dándole tierra al hombre para que la trabaje. El beneficiario que recibiese esta tierra estaría obligado a cumplir ciertos requisitos. De lo contrario, chao. ¿Y de dónde cochinchina van a salir esta tierra? Bueno, en palabras de Artigas, de emigrados, malos europeos y peores americanos. Pero salió mal. No fue acompañado, a los que se le quitaba la tierra se quejaban de que violaban su derecho a propiedad, tal vez con cierta razón. Los campesinos arrendatarios no pagaban por miedo a que las tierras cambien de dueño. Y algunos gauchos compatriotas atacaban a los suyos por no haber sido ellos quienes recibieron la tierra. ¡Zurdo de mierda! En Brasil lo miraban con sospecha, al menos al señor José. Lo veían muy loco para un sistema en el que todavía había esclavos. Así que pactan ahí, le dan la mano tras bambalinas a Buenos Aires en un complejo acuerdo que decía: nosotros atacamos, ustedes no se metan, dale. Bien. Las días que se las ve venir todas, y confirmando su sospecha manda a su indio hijo adoptivo, Andresito Artigas, a un ataque sorpresa que empezaría increíble, pero terminaría mal, como todo viene terminando mal por ahora. Y después ya los hacen teta. El propio José iba a ser derrotado en batalla. El general creía que la única forma de remontar este quilombo era involucrar a Buenos Aires.
Pero mientras dos de sus comisionados pactaban a sus espaldas, negociando la ayuda de Buenos Aires, mientras que los orientales reconociesen a Buenos Aires como la verdadera autoridad. Ahí, para mearlos un poquitito. Un poquito de pis, que nunca falte. Donde el jefe de los orientales respondería que ama demasiado a su patria para sacrificar este rico patrimonio al bajo precio de la necesidad. Además, escribiría a Juan Martín de Pueyrredón, en ese entonces gobernador de Buenos Aires, acusándolo de traidor por pactar con el Brasil y de causar insurrección. Pueyrredón se puso del orto y empieza otra vez el bardo. Artigas decide pactar con otros dos caudillos amigos que se la venían bancando también contra Buenos Aires, el maestro Estanislao López y el señor Pancho Ramírez, incitándolos a atacar Buenos Aires y tomar control de esta ciudad para así combatir al Brasil, mientras el general seguiría en posición defensiva combatiendo a los susodichos. Dicho y hecho, ganan en la batalla de Cepeda en 1820 los caudillos, y cuando parecía que al fin era el momento de Artigas, no lo va a hacer. Cerca de Panchito Ramírez había gente particular, tenebrosa, conspiradora, que le decían que Artigas estaba hecho pija, que era medio bobo, y que si él no estaba en el mapa, Panchito podía ser el number one. Finalmente se firma el Tratado del Pilar entre las provincias de los caudillos y Buenos Aires. Pero representando a Buenos Aires, la capital, no surgió un amigo, sino el señor Manuel de Zarratea. Artigas no lo puede creer. Solo, diezmado, un toque viejo y más que cansado, decide disolver su ejército. El encargado de su exilio sería su antiguo aliado, el señor Pancho Ramírez, que le vencería por última vez en batalla. Eduardo Galeano escribiría sobre el exilio del general de los orientales algo así. Usted, sin volver la cabeza, se hunde en el exilio. Se agrisa el paisaje. Usted se va y la tierra se queda sin aliento. Quienes de esta tierra broten, quienes en ella entren, ¿se harán dignos de esta tristeza tan honda? Sus últimos años los va a vivir aislado en un pueblito, por orden del supremo dictador perpetuo Francia. Cosa de que se agrupe. Le darían una pequeña pensión, una casa y unas tierras, con las cuales alimentaría a quien hambre tuviese. Así, a sus 86 años, fallecería el protector de los pueblos libres, José Gervasio Artigas.